el zarandeo en la iglesia adventista. Para ayudarme con el desarrollo de este tema, he invitado al hermano Julián Casís, que él me va a ayudar a hacer que el tema sea más dinámico, que no sea tipo sermón, sino como una charla. Julián, te saludamos. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, hermano Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Te mando un feliz sábado para vos y para toda la audiencia. Y la verdad que es un tema de controversia en la iglesia adventista, un tema que, bueno, justamente por eso vos ponías en la encuesta qué produce el zarandeo en la iglesia adventista, ¿no? O sea, ¿será la ley dominical? ¿Será la lluvia tardía? ¿O será el testimonio a la Odisea? Y acá, fíjate vos, ¿no? Que estoy viendo que el 83% ha contestado el testimonio a la Odisea, el 17% la ley dominical y el 0% la lluvia tardía. Eh, pero fíjate que en esta noche vamos a ver, como vos has preparado justamente, eh, cuál es la respuesta que más se acerca, ¿no? O sea, sabemos que es un tema de controversia. Hoy en día en la iglesia adventista algunos dicen, bueno, va a ser la lluvia tardía, lo que va a traer el zarandeo, va a ser la prueba. Otros dicen, bueno, ya estamos en el zarandeo. También otros dicen, bueno, la lluvia tardía. Y el testimonio a la Odisea, que creo que vas a ser lo que vas a tratar vos en esta noche. ¿Sí? Un tema muy, muy importante, la verdad, para los adventistas del séptimo día. Bien. Bueno, es así, como dijo el hermano Julián. Vamos a ver una de las posturas que hay respecto a los eventos finales. No vamos a tener tiempo para desarrollar todo el tema, solamente quiero ver un aspecto, un aspecto. Yo puse el título El zarandeo, la odisea y el destino de los adventistas, porque justamente por ese lugar es por donde quiero ir. Obviamente, la iglesia adventista tiene posturas, no tiene dogmas, y respecto a profecías a futuro, no hay un dogma. Entonces, nosotros postulamos profecías, se pudiera dar así de esa manera, solo el tiempo y el Señor van a demostrar cuál era la postura que más se acercaba a la realidad. Así que siempre pedimos prudencia con las cosas que se enseñan. Justamente lo que quiero traer básicamente a este estudio, hermano, es la prudencia y la mesura. Eso es lo que quiero transmitir en esta meditación. Eh, Vamos a dar lugar a la cortina y vamos a arrancar con la segunda parte del tema. Para gloria de Dios, esto es Iglesia Virtual. Bien, queridos, eh, como les mencionaba, el tema da para mucho. Entonces, hoy vamos a hacer una meditación, no una exposición, no un simposio, sino es un compartir de un detalle respecto a este tema. ¿Te parece que hagas una oración así comenzamos con el tema? Sí, 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 sí. Oremos y pedimos el rostro para Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por este tu día santo en el que estamos para meditar tu bendita y santa palabra. Te damos gracias por estar aquí en la iglesia virtual, canal Principios de Vida, del hermano Nicolás del Prado. Queremos rogarte, Padre Celestial, que, como dice tu palabra, que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Queremos rogarte que tú te hagas presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que tú en esta noche dirijas todo lo que vamos a hablar, que hagas una impresión en nuestra mente y que todo lo que podamos escuchar y decir y meditar sea para nuestra salvación y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos por favor, Señor, que este mensaje pueda alcanzar a muchas almas y que realmente podamos estudiar esta postura, esto maravilloso que vamos a ver en esta noche. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo voy a tratar de concentrarme lo máximo que pueda en el tema y a la vez ir manejando el programa porque estamos transmitiendo en vivo y es toda una práctica mantener la concentración. El Señor Jesús dijo
en su evangelio una vez: no temáis, manada pequeñita, no temáis, yo he vencido el mundo. Quiero unir ese pensamiento con lo que está en el libro de Hechos. Retengamos lo que dice en el libro de Hechos. A ver si lo encuentro el versículo, capaz que lo pase por encima. ¿Cómo dice el Bueno, capaz que vos me dices, lo voy a mencionar. Después, si vos lo encuentras, me lo mencionas. El texto dice: porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de entrar al reino. Ahí está, ya lo encontré. Hechos, Sí. capítulo 14, versículo 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Pase lo que pase, no te apartes del Señor. Permanece en la fe. Así te traicione tu hermano de iglesia. Así te traicione tu compañero de vida o tu compañera de vida. No te apartes de la fe. Así te dejes sin trabajo. Así tus hijos no te saluden más. No te apartes de la fe. Perdón, se me cerró la ventana. A que permanezcamos en la fe, porque es, fíjate la palabra, es necesario que pasemos muchas tribulaciones antes que entremos al reino de Dios. Qué curioso. ¿Por qué es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, por momentos angustiosos? El apóstol Pablo tenía un aguijón clavado en la carne. Él decía que por la multitud de las visiones le venía la soberbia. Y cuando le venía la soberbia, decía Pablo que venía un mensajero de Satanás y lo abofeteaba. Y él oró 3 veces y no se iba el demonio. Y Cristo se le manifestó y le dijo unas palabras maravillosas. ¿Te acuerdas cómo es? Bástate mi gracia. Exactamente. Se Porque perfecciona la debilidad. mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Cuando usted pasa la tribulación, pasa por el crisol, por una experiencia, el Señor busca moldearlo para que sea cada vez más parecido al autor y al consumador de la fe. Fíjese los vitupieres que sufrió Cristo, la angustia que pasó Cristo, y no maldijo, no dijo malas palabras, no pegó cachetadas, no pegó portazos, no salió a hablar mal. ¿Cuánto debemos aprender de eso, hermanos? En nuestra vida personal, en la iglesia. ¿Cuánto debemos aprender de eso? ¿Cuál es el punto, hermano? En el mundo vamos a tener aflicción. Eso es así. Pero el Señor nos ayuda a superar las aflicciones. El que ha creído correctamente en el Evangelio no se va a apartar así le falte todo, como a Job. A Job no es que le faltaba algo, faltaba todo. Nací, desnudo vine al mundo y desnudo me iré, dijo Job. Bueno, fíjese por dónde quiero encarar el tema, hermano. El tema es el zarandeo de la Odisea y el futuro de los adventistas. Que la Biblia, y hoy vamos a utilizar los escritos de la hermana White, nos están alertando anticipadamente que van a venir muchos conflictos adentro de la iglesia, que van a haber diferentes tipos de zarandeos adentro de la iglesia y que van a ser experiencias para algunos dificultosas, pruebas de la fe. Bien, vamos a arrancar. Zarandeo a la Odisea. ¿Qué es la Odisea? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, nos habla del mensaje a la Odisea. En la profecía de las 7 iglesias, la última es la Odisea. Y yo quiero hablar para público en general, el que conoce el tema y el que no lo conoce también. La Odisea significa juicio de Dios o iglesia del juicio. Hay algo acá en este nombre de esta iglesia muy llamativo. No está de más, porque cuando comienza el juicio celestial, se levanta este último periodo
de la iglesia del Señor. Déjame explicártelo de esta manera. A ver, aquí pongo una imagen. Ya saco esta. Yo también he escuchado, Nicolás, el pueblo del juicio ¿Sí? también, ¿no? El pueblo del juicio. Mucho. Muy Dice interesante. bastante. Sí. Dice bastante el significado de la Odisea. Sí. Mira, acá está muy interesante. Se me corta un poco y no me sale la última. Acá ustedes pueden ver que hay 6 y son 7. Bien. El Señor Jesús, cuando muere en la cruz, con su sangre compra una iglesia. Nace el cristianismo. Y en Apocalipsis nos habla de 7 periodos que iba a pasar. Cada uno de esos periodos son proféticos. La iglesia de Éfeso del año 31, para mí esa fecha 27 está mal, porque cuando Cristo muere en la cruz, ahí nace Éfeso. Claro. 31 al año 100. Esmirna, la iglesia perseguida del año 100, cuando mueren los apóstoles, al 313, cuando deja de ser perseguida por el edicto de Constantino. La iglesia de Pérgamo simboliza el grupo religioso que se empieza a amalgamar con el poder político del mundo en el 313 al 538, donde ya se crea, se afirma poderosamente la institución que se conoce como el papado. La iglesia de Teatira, el periodo de mayor oscuridad y donde finalmente la gracia y la verdad se retira de ese pueblo, desde el 538 al 1517, cuando surge la Reforma Protestante con Lutero. Ahora viene el periodo de la iglesia protestante, la iglesia de Sardis, que va desde el año 1517 a 1798. Un periodo bastante largo, la iglesia protestante, y surgen diferentes confesiones fuera del catolicismo romano. La iglesia de Filadelfia, que es el periodo más corto, 1798 a 1844, como el movimiento milerita, que anunciaba el juicio de Dios en la tierra, de una profecía equivocada. Y desde 1844 hacia adelante, acá no está en la imagen, viene el periodo de la Odisea. Tela para otro momento, una profecía magnífica para profundizar. Pero, ¿cuál es el detalle? Que la profecía te muestra que un periodo duró de tal año a tal año, otro periodo dura de tal año a tal año. No se puede adelantar ni volver atrás. Ahora estamos al final y lo que entendemos como iglesia de la Odisea es la última. No se menciona otra iglesia. En el Apocalipsis 12 se menciona un remanente que tiene las características teológicas que enseña esta iglesia de la Odisea. Bien. Ahora, hay una historia trágica con la Odisea. La iglesia de la Odisea, de todas las iglesias, la iglesia de la Odisea es la única que no tiene ninguna felicitación. Todas las otras tienen felicitaciones. Esta iglesia tiene una terrible amonestación. Muy curioso. Tiene una terrible amonestación. Y lo que quiero, hermanos, que ustedes puedan contemplar, por más que crean de otra manera los eventos finales, es este detalle. El efecto que tiene que producir este mensaje va a dejar un pueblo purificado. No los 20 millones que se dicen ser adventistas, sino los que realmente amen al Señor y vivan en la luz del Evangelio, no los que hablan, no los que dicen que son, sino los que hacen. Fíjese, el mensaje a la Odisea, ¿querés leerlo, Julián? El capítulo 3, el versículo 14 sí. al 20. Sí, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre
ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien, Ahí está. ahí tenemos el mensaje. La palabra de Dios dice estas cosas. Ahora, notamos los detalles. Vamos desde el último. Desde el último dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y él abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos dicen que Jesús no está dentro de esta iglesia, está afuera. Por eso esta iglesia es apóstata, está caída, en fin, detrás los pasos del romanismo. Si dijese eso, el mensaje tendría que decir, yo estoy afuera y se termina la gracia. Acá ustedes no están viendo eso. Dice, yo estoy, es un llamado. Cambien, muchachos. Dejen de perder el tiempo, dejen de pelear, dejen de ver qué es lo que hace el pastor, qué es lo que hace el anciano. Cambien, porque estoy afuera. Te estoy llamando para que me dejes entrar. Eso es lo que está diciendo el mensaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la oveja oye la voz del pastor. Los carneros no lo oyen, la oveja sí. Los lobos no la oyen, las ovejas sí. Entonces es un llamado. Oyere mi voz, abriré a él, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo te da el Espíritu Santo y viene y mora en ti. Somos templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es un detalle importante, hermanos, porque hay algunas cuestiones que se predican en las redes que suelen confundir. Ahora, versículo 19. Esto hay que entenderlo a la luz de la Escritura, hermano. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hay algunos que dicen que Dios es amor, que Dios no castiga. Ese es un mensaje de teología universalista, no es bíblico. El proverbio dice que si hay un padre que no reprende, que no castiga a su hijo, ese hijo es, ¿cómo dice Julián, te acordás? Es un bastardo, digamos, o sea. Es una palabra fuerte. Sí, sí, Es un sí. bastardo. Además dice, si os quedáis sin castigo, dice, sois bastardo, dice creo que lo dice el apóstol Pablo. O sea, Dios no. Sí. Perdona, es importante, ¿no? Porque lo que vos estás diciendo, porque acá lo dice Jesús. Lamentablemente hoy en día tenemos predicadores incluso dentro de la iglesia adventista, y este sábado escuchaba, dice, no, si Dios no castiga, Dios no castiga. No, sí, Dios sí castiga. Pero ¿por qué lo hace? Lo hace por amor. Fíjate vos que Él nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se puede celoso y arrepiéntete. Si vos, por ejemplo, vos al más chiquito, bueno, ahora el bebé es muy chiquitito, ¿no? Pero fíjate cuando empieza a gatear y cuando empiece ya a pararse y a caminar, y vos lo ves que él va con un clavo y mete el clavito así en el enchufe, ¿no? A mí me pasó, yo lo cuento porque a mí me pasó, yo era chiquito, tenía 4 añitos y tengo un leve recuerdo, y bueno, me pasó que metí el dedo en el enchufe, ¿no? Así había un fierrito y metí. Y fíjate vos que si vos lo amás a tu hijo, le vas a decir, no, hijo, no lo hagas, ¿me entendés? Y a veces lo vas a retar, hijo, no, te he dicho que no. Y llega un momento, Nicolás, que tu hijo lo sigue haciendo, y en un descuido de eso, tu hijo puede meter clavo en el enchufe, así como a mí me pasó que me tuvieron que sacar, cortar la luz y sacarme, todo, no sé qué pasó, que no recuerdo mucho, pero vos llega un momento que vos a tu hijo le haces así. Te dije que no, ¿me entendés? O sea, llega un momento en que la persona se obstina tanto con el pecado que Dios nos tiene que dar un tirón de oreja, porque Él nos ama, porque quiere salvar. Ahora, no tomemos el concepto católico de castigo, ¿no? O sea, de que vos te mandas uno y Dios te va a fulminar, te va a consumir. No, Dios sabe cómo tratar.
Dios es Sí, paciente, es misericordioso y sabe cómo lo va a tratar individualmente a cada uno. Bueno, no nos vamos a detener eso, pero la Biblia habla en más de 50 versículos que Dios reprende y castiga a los que ama. No lo hace exacto. para destruirlos, sino los hace para transformarlos. Porque ay de mí si Dios no me reprende y no me castiga. Ustedes ven en el mundo impíos, gente que secuestra gente, gente que vende drogas, gente que hace guerras, y esos no parecen que sufran ningún castigo. ¿Por qué? Hay mucha gente que el Señor deja que sigan su curso según su sabiduría y muestra el cosmos los efectos del pecado. Después, cuando sea el juicio, cada uno pagará conforme a sus obras. Pero el Señor quiere que nos salvemos, por lo tanto nos va a ir formando. Bien, hermanos, Nicolás, la palabra de Dios, sí, perdona, antes de que vos pases al segundo paso, perdona la interrupción, sí, fíjate como dice en Deuteronomio 8:5, dice, reconoce, porque hay muchos que no lo quieren reconocer. No, si Dios no castiga, Dios es todo amor, sí, Dios es amor, pero porque te ama, muchas veces te tiene que reprender o te tiene que dar un tirón de oreja. sí. Fíjate que dice Deuteronomio 8:5, dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Pero por qué lo haces? Ya he dado el ejemplo. Por amor, porque te quiere salvar, porque quiere que te Claro. arrepientas. ¿Sí? Hermanos, ténganme paciencia, quiero desarrollarlo despacito para que se entienda. El título de este sermón se lo va a desarrollar al final. Quiero que me tengan paciencia. Hermanos, el Señor nos ama y la Biblia da mensajes de transformación. Ahora, sí, yo quiero aclarar algo, ¿no? Respecto al castigo de Dios. Usted no ande diciendo que lo malo que le pasa es porque Dios lo castiga. Y deje de andar Claro, echándole la culpa al diablo también, ¿no? Porque yo le podría decir que los 90% que usted tiene de problemas son por malas decisiones propias, ¿sí? Salvo por ahí situaciones que te han tocado de arriba, bueno, pero a veces le echamos demasiado la culpa a los de afuera y somos nosotros, hermano, malas decisiones. Bueno, cuando el Señor interviene, se nota, porque es para transformación, se nota. Ahora, hermanos, analicen esto. Hay un conflicto espiritual acá, donde el grupo de gente no es ni fría y no es ni caliente, sino que son tibios. No son ni uno ni lo otro. No son consagrados ni gente mundana. Es una mezcla. Creen que hay un término medio y no hay un término medio. Y ahora, hermanos, fíjense el detalle. No voy a profundizar mucho. Quiero que te quedes con este detalle. Fíjense. Yo conozco tu obra, Jehová nos conoce, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, ojalá que estuvieses afuera en el mundo para que te llegue el evangelio, los aceptes. Ojalá fueses caliente, que estés en la cresta de la ola predicando, haciendo obras de bien. Ojalá. Pero este término del medio es complicado. Por eso yo estoy a la puerta y llamo, nos está llamando. Ahora, hay un grave problema, un gravísimo problema en la Odisea, y de esto depende el destino de los adventistas del séptimo día. La soberbia espiritual. Y si usted se dice ser adventista, sepa, y sé yo, que tengo que tener algo de soberbia. Fíjese lo que dice, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir que Jehová te vomita de tu boca? Que cuando sea el juicio, Él no te va a confesar delante del Padre. Estás en el horno, no tenés abogado. Fíjese el versículo 17. Porque tú dices en mi corazón, el Señor sabe quién es Nicolás, me lee el corazón, me lee la mente. Él escudriña los riñones y el corazón y diciendo las intenciones del Espíritu. Nada se le escapa a Jehová. Yo conozco tus obras. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, de ninguna necesidad tengo. Me creo todo. Que sé las profecías, que sé la profecía de Daniel, que sé defender la ley, que sé hablar de la justificación.
¿Y mi vida? ¿Mis obras? ¿Qué pasa? Dice, y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No está justificado. La vergüenza de tu desnudez, de tu pecado, está visible a los ojos del cosmos. Estás ciego, no ves que estás desnudo. Eres un miserable, un pobre espiritual. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Y habla de una condición espiritual. Yo me reconozco que soy pobre espiritual, necesito de la justicia. Tengo hambre y sed de justicia. Necesito del Señor, por más títulos teológicos que tenga, por más títulos académicos que tenga, por más años de iglesias que tenga. Tienes que reconocer que eres un desventurado, un pobre, un ciego. Hermano, esto que no reconoce se llama soberbia. Yo lo resumo al mensaje de la Odisea en la soberbia. Claro, yo veo los pecados del otro, pero no veo los míos. Claro, yo veo los errores del otro, pero cuando yo me caigo no me gusta que los otros me critiquen. Claro, a mí me gusta ser juez, pero no me gusta que me digan ni una, porque ya contesto mal. Que estoy viendo qué es lo que hace, qué es lo que no hace, que quiero un cargo para que los demás me obedezcan. Hermano, estamos tomando todo al revés. Hay mucha gente que descuida su vida personal. No estudian, algunos no quieren trabajar, ¿sí? No digo de todos, y esto no es solamente en el adventismo, aclaremos, ¿no? Pero quieren la iglesia como un lugar donde sentirse importantes. Y estamos en el horno. ¿Crees que por tener un título de teólogo estás un escalón por encima del pobre hermano que llega con zapatillas viejas? No tiene zapatos para ir al culto. Te sientes mejor. Y cuando ese hermano te dice una verdad, tú lo aplastas con tus títulos, con tus conocimientos y tu soberbia. No sé si me explico, hermano, ¿no? Estoy haciéndolo totalmente práctico al tema. Y no le esquivemos a la bala. Yo no me la esquivo. Es para mí. Yo necesito ser sanado. Necesito que Cristo entre dentro de mi corazón. Eso es el mensaje a la Odisea. La única iglesia que no tiene ninguna felicitación de las 7. Esta, la iglesia adventista del séptimo día. Aún, pero, aún con todos esos defectos, es iglesia de Dios. Ojo con llamarle Babilonia, con utilizar los escritos de Elena White para llamarle Babilonia, porque eso es algo que ella misma rechaza. ¿Sí? Ojo con no ser intelectualmente honesto, con ocultar y disfrazar para hacer decir la Biblia lo que no dice. Hay algunos que dicen, como la iglesia adventista tiene tantos problemas, no tenemos que volver atrás, seamos Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. No, hermano, esto es una secuencia cronológica de tiempo de cumplimiento. Las cosas son así. Es más, este tema deberían darlo cuando dan los estudios bíblicos, porque si usted lleva a una persona las aguas bautismales y le hace creer que ha llegado al país de Felicidonia, le está mintiendo. Tiene que decirle, las cosas son así. Porque cuando lleguen los conflictos, esa persona no se va a apartar del Señor. Bien, miren hermanos, decime Julián si es que se ve esto que voy a poner en la pantalla. A ver, voy a quitar esto y voy a agregar esto otro. ¿Se ve bien? Sí, ahí se está reproduciendo algo. Es un ¿Lo puedes ver? archivo. ¿O Es lo algo pongo de un poco Word. más? Ahí, ¿puedes ver Capaz la letra? tenés que un poquitito más, si lo podés agrandar un poquito más. A ver. Yo creo que ya no lo voy a poder visibilizar yo. Claro que no. No, achicarlo entonces. A ver. A ver, ahí creo que se ve o no. A ver, a ver. Más que ya se sale de la... A ver, ahí lo estás girando hacia la izquierda. Giralo un Ahí poquito está. más. Ahí está. Bien.
Bien, hermanos. Primera vez que en este programa de Iglesia Virtual vamos a utilizar textos de la hermana Elena White. Antes de ir al centro, a la revelación, digámosle, al testimonio principal que quiero apuntar en esta meditación, quiero mostrarles algunas cuestiones que decía la hermana White que iban a pasar dentro de la iglesia. Dice, mensaje selecto, tomo 230, dice: en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el tiempo de la cosecha. ¿Hasta cuándo va a estar esto? ¿Has escuchado, Julián? Hasta el tiempo. Ah, bien. Habrá un zarandeo de cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo, debido a que la iniquidad y la falta de amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Aquellos que han tenido la oportunidad de oír y recibir la verdad y se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, fíjense qué va a pasar con ellos. Recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como los que se oponen a la ley divina. Tremenda la cita. Ahora, hermano, quiero ver qué es lo que dice la hermana White respecto a este tema del zarandeo. Porque hay muchos zarandeos, no crea que hay uno solo, pero hay un zarandeo muy grande. Presten atención. Miren la aplicación que hace la hermana White de el testimonio de la iglesia de la Odisea. Me fue mostrado que el testimonio de los laodicenses se aplica al pueblo de Dios en el tiempo presente. Está destinado a despertar al pueblo de Dios, a descubrirle sus apostasías y a conducirlos a un celoso arrepentimiento para que puedan ser favorecidos con la presencia de Jesús y preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Fíjate qué quiere hacer Dios con el mensaje a la Odisea. Nos quiere conducir a un celoso arrepentimiento, nos quiere apartar de las apostasías, quiere que seamos favorecidos con la presencia de Jesús en nuestros corazones, para que seamos preparados para el fuerte clamor del tercer ángel, cuando venga la lluvia tardía, hermanos. Sigo leyendo. Mediante el engaño, Satanás tratará de impedir el derramamiento del Espíritu Santo. Tremendo. Tremenda esta cita. Hay infinidades de citas, hermanos, que podemos leer. Puedo leer estas dos que están en el evento de los últimos días. Son interesantes. Dice, pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo celoso y verdadero. El poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, habla ahora de un poderoso zarandeo que pronto ocurrirá. Estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Las señales revelan que está acercando el tiempo cuando el Señor se manifestará y su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. Bueno, acá hacemos una salvedad. Los hermanos que creen que viene en cualquier momento, inminentemente, viene una persecución por la ley dominical, siempre que leen la palabra zarandeo en los escritos de la hermana White, creen que se refiere a la ley dominical. Déjeme decirle, hermano, que no tiene un solo término la palabra zarandeo. Tiene muchos, pero el poderoso zarandeo al que se refiere ella es el mensaje a la Odisea, no la ley dominical, como muchas veces se nos ha presentado. Fíjense, miren lo que dice, por ejemplo, esta cita. Fíjense este ejemplo de zarandeo. Y dígame si esto no está pasando hoy en día. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales no están anclados en ningún lugar. Son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Testimonio para los ministros, página 112.
Fíjense, hablando de un zarandeo por la introducción de falsas teorías. Hoy tenemos mucha apostasía respecto a las doctrinas fundamentales, hermano, respecto a la deidad, al santuario, etcétera, ¿no? Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, y ahora vamos para otro lado, ¿no? Muchos que confesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, ¿qué va a pasar con esos? Dice, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Tremendo. La hermana White en muchas citas habla que en ese tiempo de zarandeo, es un tiempo terrible, es una prueba difícil que nos toca a todos, van a tener división, frío formalismo, fanatismo, gente que eran heraldos, campeones de la verdad, nos van a abandonar, van a apostatar, van a traer doctrinas, va a haber vientos de doctrina. Hermanos, hay mucha gente que tiene a Babilonia adentro, pero no quiere decir que la iglesia sea Babilonia. Hay mucha gente que tiene influencias, que tiene confusiones. Entonces, cuando vienen todas estas cuestiones, tienen que ver todos los zarandeos tienen que ver con esta cuestión de la soberbia. Todos estos zarandeos tienen que ver con la cuestión de la tibieza espiritual. Había un tiempo, Julián, yo cuando estudiaba la primera vez, uno pasa el tiempo y Dios te muestra otros detalles maravillosos, ¿no? De la profecía, ¿no? Yo antes leía esto y yo decía, los soberbios espirituales son los que estudian mucho y se creen que se las saben todas. Esa es la primera impresión que me dio. Luego pasó un tiempo y descubrí, hermano, que... el micrófono. Descubrí, hermano, que la soberbia espiritual no es solamente del que sabe mucho, es también del que no sabe nada y cree que eso que sabe ya es suficiente, entonces no hay que estudiar más. Hay gente en la iglesia que no le gusta estudiar la Biblia. Hay gente en la iglesia que no quiere ir a un grupo pequeño a estudiar la Biblia. Usted hace un cumpleaños, está lleno. Hace una cena de fin de año, están llenos. Hace una investidura del club, está lleno. Hermano, vamos a estudiar la profecía de las 7 trompetas. No va nadie. Hermano, vamos a estudiar una defensa de la ley de Dios para que seamos capaces de dar estudio bíblico. No va nadie. Porque creen que saben mucho. Yo me bauticé en el 2008, hermano, y siempre me gustó estudiar mucho la Biblia. De hace un tiempo para acá, yo no es que estudio tanto, sino que trato de entender, de desmenuzar. Y cuanto más entiendo, hermano, me doy cuenta que no sé nada. No, me doy cuenta que soy corto, que me falta. Me doy cuenta que no sé nada. Entonces, esa es mi experiencia, no me estoy poniendo como heraldo ni como modelo de nadie, hermano. Yo soy igual que todos, igual con los errores y pecados que cualquier persona puede tener. Pero uno trata de darle la lucha a esto. Bien, hermano. Ahora sí, vamos al centro, porque quiero tratar de terminar en la hora. Vamos al centro. El tema se llamaba el zarandeo a la Odisea. Ahora ya entendemos qué es el mensaje a la Odisea. Ahora unamos zarandeo con la Odisea y como resultado eso nos va a dar el futuro de los adventistas. La Biblia nos profetizó, la hermana White nos profetizó. Disensiones, peleas, pleitos, falta de espiritualidad, amistad con el mundo, cultos extraños, cultos con ruidos, con instrumentos, con manifestaciones raras, antibíblicas, etc. Ahora, hermanos, vamos a ver la cita de la hermana White, que nos habla de un orden que ella lo pone en la misma cita. Esta cita está en Primeros Escritos. La hermana White escribe de punta a punta todo el capítulo de esta cita.
No es como evento de los últimos días, que es el pastor Enrique Chávez puso una cita acá, buscó otra cita de acá, otra de allá, otra de allá, otra de allá, y se va armando un tema. No, esto es algo escrito directamente por la hermana White. Es un orden escrito por la hermana White. Y nos va a hablar ella de este mensaje a la Odisea y cuál es la importancia y cuál es el gran zarandeo que nos va a purificar, nos va a calificar, nos va a preparar, nos va a dar el Espíritu Santo para ser parte del mensaje final del fuerte pregón del tercer ángel. Voy a compartir pantalla. A ver, acá. Dime si les pido paciencia porque todavía estoy lento para usar esto. Es importante, Nicolás, lo que vos decís, ¿no? Haciendo unos comentarios. Sí. Primero y principal, digamos, hay muchas citas, incluso que ella reprendía a los hermanos de su época y les decía, no llamen a la iglesia adventista del séptimo día, no la llamen Babilonia, porque esto no es así. O sea, no hay muchas citas, incluso muchos hermanos hoy en día dicen, ustedes están en Babilonia, no es así. Primero y principal que ella decía que no debemos hacer rancho aparte, no debemos irnos de la iglesia verdadera y formar grupos disidentes, eso no lo dice la Biblia. No quiero decir que los grupos disidentes no tengan razón en muchas cosas que ellos denuncian, porque son ciertas. Incluso hay muchos de nosotros que lo denunciamos dentro de la iglesia, sabemos que se están dando muchas cosas que no están de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, pero sin embargo lo decimos y no nos callamos. Pero eso no nos manda a salir de la iglesia adventista ni decir que la iglesia adventista es Babilonia. Claro. Hay batallas, hermano, hay batallas que son nobles, que son leales, que obviamente uno tiene que hacerlo con un espíritu de Cristo en el corazón, ¿no? Hay conflictos. Por ejemplo, nosotros acá en Tucumán, en la congregación de donde yo estoy, hermano, nosotros no estamos a favor de la ordenación a la anciana mujer y a la pastora. Y la Asociación Sudamericana ha instalado esto que la Asociación General no lo aprobó, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener por ahí alguna diferencia, pero siempre hablando en términos cristianos y buscando el bien, ¿no? Hay luchas que se van a dar y pasa el tiempo y viene otro pastor y busca la forma de resolver los problemas y los hermanos vuelven. Ha pasado muchas veces, pero hay otra gente que no lo hace por una verdad, sino por protagonismo. Lo hacen por ser el capitán del barco. Eso convengamos. Hay dos cosas muy distintas cuando uno lo hace de defensa de la palabra de Dios, defendiendo el Evangelio de Cristo, y otra cosa es defendiendo mis intereses, o intereses económicos en algunos casos. Hermano, el diablo quiere desunirnos, y esto es claro. Usted fíjese, Apocalipsis 17, se llenó de ira contra la mujer, no la pudo destruir, se fue a hacer guerra con la descendencia, los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Usted vaya y vea cuántos problemas hay adentro de la iglesia adventista. Montones. ¿Por qué? Porque el dragón está airado con esta. No está airado con los evangélicos que están aplaudiendo y con panderetas girando en el suelo. No está airado el diablo con ellos. Todavía le da paz, le da algún que otro milagro falso para que se entretengan. ¿Sí? Los católicos ahora están con un problema mínimo de si María es corredentora o no es corredentora. Pero el católico cree, todos los católicos creen lo mismo. Todos los católicos van a la misa y no hay ningún problema. ¿Sí? La que tiene esas divisiones y esas cosas es esta. ¿Por qué? Porque estamos pasando el zarandeo a la Odisea. Estamos en medio del zarandeo. Y los hermanos que dejen de ver la luz de Cristo y se pongan a ver los pleitos, déjenme decirle, hermanos, van a quedar afuera. No aparten los ojos de Cristo. Miren, vamos a ir ahora a la cita que quiero compartir. Tremenda cita. Fíjense, esto voy a tratar de maximizar, dice acá. Bien, fíjense lo que dice la cita. Evento de los últimos días, capítulo zarandeo. Cita muy importante, porque esta cita no fue armada, es una cita escrita por la misma hermana White.
Yo acá puse algunos subrayados para hacer resaltar algunas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el gran zarandeo que tiene que pasar la iglesia adventista? ¿La ley dominical? ¿O qué causa el zarandeo? ¿La ley dominical o el testimonio a la Odisea? Ponemos esa pregunta. Veamos qué dice. Vi que algunos, con fe robustas, gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Fíjense, gente que estaba clamando, sufriendo, luchándole al mundo delante de Dios. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaban en sus frentes semblantes, dicen, de cuando en cuando brillaban en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios, y después volvían a quedar en grave, severa y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas, fíjense, para ocultarle la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodea, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Tremendo, hermano. ¿Qué quieren hacer los demonios? Apartarnos de la mirada de Cristo. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaban y oprimían a las ansiosas almas. Los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Fíjese que Cristo manda a los ángeles que nos protejan de la influencia de Satanás. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz. Voy a marcarlo así para que me resulte más fácil leerlo. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos, y acá, esta es la parte importantísima, hermano. Usted va a notar que hay gente que no le importa nada, está todo bien, un mensaje de amor y paz, todos somos hijos de Dios, que hay que hablar solamente del amor, y están los otros también que viven hablando solamente de problemas. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban con una densa nube. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y lo perdí de vista. Viene la hermana White y ve eso. Gente que se consagraba, que sufría, que eran envueltas por las tinieblas de Satanás, pero miraban a Cristo, y Cristo mandaba a los ángeles que disipaban las tinieblas. Veía otro grupo que estaba indiferente ante la atmósfera satánica y no se consagraba. Eso es lo que vio la hermana White. Fíjate que acá, esta es mi cita preferida de la hermana White, de todos los que leí hasta acá, ¿no? Porque acá sucede algo que es como lo que pasó en el libro de Daniel. ¿Vos te acordás, Daniel, Julián, como en Daniel Jehová le revelaba a Daniel? Sí. Y le mostraba la visión, y no es que Daniel interpretaba lo que a él se le daba la gana. Venía el ángel y le explicaba. En Daniel es el ángel que interpreta. ¿Sí? Acá ocurre algo similar en esta cita, muy parecido y muy interesante. Miren, la hermana White, presten atención, ve esa escena. Ahora, ella quiere saber qué significaba eso que había visto. Miren lo que pasa. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró
que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Ah, mires. ¿Qué produce ese zarandeo? El mensaje a la Odisea. Le Exactamente. respondieron eso a la hermana White, el mensaje a la Odisea. Dice, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Causa un zarandeo. El mensaje ese que leímos en Apocalipsis 3 causa ese zarandeo. Vi que, escuchen esto, y esto es tremendo, hermano. Varias veces que me invitaron a predicar en distintas iglesias, les pregunté, hermanos, ¿cuántas veces, les puedo preguntar en confianza este año, le digo, no doy nombre de iglesia, solamente cuento la experiencia. Hermanos, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Cuántas veces han escuchado hablar del mensaje del testigo fiel a la Odisea? Silencio. Hermanos, ¿han escuchado alguna prédica últimamente del tema de la iglesia a la Odisea? Silencio. Peor aún, hermano, ¿hace cuánto que escucha prédica profecía en esta iglesia? Esa es la realidad de la mayoría de las iglesias. ¿Querías decir algo, Julián? Sí, no, decía yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Porque tenés razón, hoy en día se habla mucho del amor de Jesús, del perdón de Jesús, que Jesús te ama, que te abraza, que nunca te va a dejar. Y no es así porque Jesús, en el mensaje del testigo fiel, que es el mismo, Él nos está diciendo, arrepiéntete. Yo conozco tus obras, arrepiéntete, no eres frío, no eres tibio, no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, ¿no? O sea, este mensaje es un mensaje de arrepentimiento y lamentablemente hoy en día mucho se deja de lado, ¿no? Se habla de perdón, de amor y como vos decías, ¿no? Nos vamos todos juntos al cielo. No, no nos vamos todos juntos al cielo. Hay un zarandeo. Es más, la lluvia tardía, el Espíritu Santo va a caer en el tiempo que tiene que caer porque está establecido. Y antes viene el zarandeo, ¿sí? Y si vos, supongamos, Nicolás, que vos estás viviendo una doble vida, supongamos que vos estás, o yo, supongamos que yo soy tibio, y cuando venga el Espíritu Santo, la lluvia tardía, yo no voy a ser sellado, vos sí vas a ser sellado, o al revés. O sea, el Espíritu Santo tiene que caer porque está establecido, hay un tiempo en el que cae la lluvia tardía, ¿no? Sí, perdoná que me adelante, porque hay un tiempo establecido para eso, y ahora yo creo que estamos viviendo en este momento en el zarandeo, donde está habiendo peleas, divisiones, bandos, que hay algunos que tienen posturas diferentes y, no, este no lo dejé predicar, hacelo callar. No, este cree en esto, este cree en aquello, no lo dejé predicar, no lo predicar. ¿Sí? Sí. O sea, sí. No es así. Tenemos que ser, como vos decías, ¿no? Tenemos que ser, tiene que haber democracia, por así decirlo, en la iglesia. Porque fíjate vos que hace 2 semanas atrás hablábamos sobre el principio de sola escritura, pero hoy en día vemos el principio de sola jerarquía. Lo que viene de arriba tenemos que obedecer. No, tenemos que estudiar la Biblia, como vos decías. Hay un sermón que yo he hecho que se llama del conocimiento. Como vos decías hoy, que hay hermanos que no les gusta estudiar la Biblia. Pero no es que nosotros estudiamos para alabarnos. Nosotros estudiamos para salvarnos, hermanos, y para poder compartir estos maravillosos y preciosos bocados espirituales que es para nuestra salvación, hermano. Así es. Estudiamos para mantenernos en la gracia. Ahí me ha spoileado un poco el final, pero está bien. Hermanos, este mensaje es urgente, es impopular. Fíjese lo que va a decir la hermana White. De esto que estamos hablando muy pocas veces, has escuchado hablar de este tema, te puedo asegurar, porque esto es así.
Ustedes se han cansado de escuchar que ya viene la ley dominical, que ya viene la persecución, que este papa, este presidente, este papa, y desde 1864 que seguimos con la misma, ¿no? Y no viene, y no viene. Y yo creo que no viene porque la iglesia no despierta persecución. Y la iglesia no despierta persecución porque no puede triunfar todavía sobre el mensaje, sobre la amonestación a la Odisea. La iglesia no está preparada para recibir el Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios culmine con el zarandeo y tenga un pueblo preparado para recibir la lluvia tardía, ese pueblo sí va a despertar persecución. Ese pueblo sí va a predicar con celo en distintas partes del mundo, con manifestaciones, con milagros, con prodigios, con una potencia de ganancia de alma nunca antes vista. Eso sí va a despertar la ira. Eso sí va a despertar al dragón que está tomando una siesta, al falso profeta que está de vacaciones y lo va a unir. Ahora, hermano, esto que yo estoy diciendo no es ocurrencia mía, lo dice esta cita que estamos leyendo. Fíjense, la hermana White ve un grupo que estaba sufriendo, otro grupo que no sufría. Le pregunta, ¿qué significa esto? Esto es el mensaje, esto es causado por el mensaje al testigo fiel a la Odisea. Fíjense, ¿qué es lo que hacen los laodicenses con ese mensaje? Es un mensaje importantísimo. Fíjense lo que dice la hermana White, si los laodicenses lo escuchan o no lo escuchan a este mensaje. Ahí comparto de nuevo la pantalla. Miren, vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Qué tremendo. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo un poco estima cuando no se lo menospreció por completo. El destino de la iglesia se lo menospreció, hermano. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Ese es el zarandeo a la Odisea. Luego sigue la cita, acá yo puse algo, esto es un escrito que yo había preparado para un sermón, hermano, lo tengo así. Esto no está en el original, pero dice acá el ángel, escuchad, pronto oí una voz que resonaba dulce y armoniosa como concentrada sinfonía. Era incomparable, más melodiosa que cualquier música que yo hubiese oído hasta entonces, y parecía henchida de misericordia, compasión, gozo santo y enaltecedor. Conmovió todo mi ser. El ángel dijo, mirad. Fíjense el efecto que va a producir el mensaje a la Odisea. Fíjense. Mi atención se fijó entonces a la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Vi que lo que antes gemía y oraban con aflicción de espíritu, doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría de pie a cabeza. Completamente distinto a lo que ve ahora la hermana White. Marchaban en perfecto orden, ya no andaban peleando, ¿no? Marchaban en perfecto orden, como una compañía de soldados. En su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir. Pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora, iluminados por la gloriosa luz del cielo. Habían logrado la victoria y esto despertaba en ellos la profunda gratitud, un gozo santo y sagrado. Escuchen esto, hermano. El número de esta hueste había disminuido. No había 20 millones de adventistas ahí, ¿no? Quedaron en el camino millones. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Oí que los revestidos de armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunos por sus esposos, por sus consortes, hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella y desvanecióse todo temor a los parientes, etc. Dice ahora, acá, habían tenido hambre y sed de la verdad
y esta le era más preciosa que la vida. Ahora, la hermana White vuelve a preguntar, como antes preguntó qué era lo que había visto de esos dos grupos, y se le contestó, y se le dijo es el zarandeo que produce el mensaje a la Odisea. Ahora los ve que marchaban con un semblante divino, con sus armaduras completas, en una perfecta unión y armonía. Y era ese grupo que antes había estado con su rostro desfigurado por el sufrimiento. Hermano, usted puede tener severa lucha, pero no se aparte del Señor. Puede tener dudas, puede estar pasando, puede haber caído en pecado incluso. No se aparte del Señor. Allí está la seguridad. Afuera, donde parece todo florido, está el enemigo esperándonos con los brazos abiertos. Pregunta a la hermana White. Miren cómo sigue la cita. Pregunté por la causa de tan profundo cambio. Y un ángel me respondió. Fíjese que no es ella la que dice, ¿no? Un ángel me respondió. No es un pastor. No soy yo. Un ángel le respondió. Es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Mire lo que produce el resultado del mensaje a la Odisea. Un pueblo preparado, disminuido, chiquitito, que tenía severas luchas, pero ahora habían alcanzado la victoria. Salían a predicar el mensaje del tercer ángel a todo el mundo. Ahora, hermano, hay algunos que creen que primero viene la ley dominical y ahí viene ese zarandeo producido por la ley dominical y ahí recién viene la lluvia tardía. De esa postura, que es aceptable, muchos hermanos creen, ya llevamos 160 años, hermano, y no pasa nada. ¿Por qué no viene la ley dominical? ¿Por qué no somos perseguidos? Porque la iglesia no levanta persecución, hermano. Y acá esta cita te está diciendo un orden. El pueblo afligido, un pueblo que no se aflige, un pueblo sellado, un pueblo que no es sellado, un pueblo que sale a predicar y se le da la potencia de lluvia tardía. Ahora, fíjense, lo que va a pasar cuando recibamos, Dios quiera que vos, Julián, Dios quiera que yo, Dios quiera que los que están viendo este programa, recibamos el Espíritu Santo. Fíjense cuál es el efecto y qué va a pasar después. Sigue la cita. Dijo el ángel, mirad, vi a los impíos e incrédulos. Estaban todos en gran excitación. El celo y la potencia del pueblo de Dios los había enfurecido. Ahí está el efecto. Se despierta el dragón, hermano, se despierta el falso profeta. Por doquier dominaba la confusión. Vi que se tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada de Dios y confiaba en Él. Ahí tienen, hermanos, un orden cronológico. Otra explicación a la tan predicada ley dominical. Lo que estamos tratando de dejar acá, hermano, es prudencia, es coherencia. No se excedan en ninguna postura, porque siempre el exceso llega a un mal resultado. La persecución y la persecución y la persecución ha generado paranoia en hermanos. Han llegado a destruir hogares por irse a meter en lugares que no estaban preparados para irse a meter. Han llegado a decir cosas, hermanos, que no están en la Biblia. Ese resultado no puede ser de parte de Dios, hermano. ¿Cómo puede algo que viene de Dios, un mensaje que viene de Dios, despertar paranoia? Hermano, no es eso. El mensaje a la Odisea despierta un pueblo consagrado que viene al mundo con el Espíritu de Dios a predicar el fuerte pregón del tercer ángel. Eso sí es de parte de Dios. Es lo que yo creo. No condeno a los demás. Voy a una iglesia en que hay hermanos que creen de la otra manera y los respeto. Pero yo trato de encontrar respuestas a esto. ¿Por qué no hemos sido perseguidos todavía? ¿Y de qué depende el destino mío como adventista, Julián? ¿De que venga una ley dominical y me prohíban trabajar, cobrar? ¿O no, de que yo hoy cambie? Porque el mensaje a la Odisea te dice que tienes que cambiar hoy, ya. No sabes hasta cuándo vas a vivir. No sabes cuándo se te va a cerrar la puerta de la vida. Es ya.
Hay hermanos que creen que cuando venga la ley dominical viene como un aviso y ahí se sacan el traje de super guardadores del sábado, cuando lo vivían pisoteando. Super guardadores de la ley, cuando vivían en adulterio y en fornicación. Super guardadores de la ley, cuando eran mentirosos, cuando odiaban al prójimo, al que no creía igual que ellos, al que tiene la postura distinta. Y no quiero caer en esa yo también, de odiar al que no cree igual que yo. Eso es satánico. El odio es satánico. Escrito está, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿A qué compara Dios nuestra justicia? A nuestra justicia en Jeremías la compara como trapos de inmundicia, que eran trapos que se usaban para cubrir las mujeres. Antes no había toallitas y eran esos días que ellas estaban con su periodo y como quedaba el trapo. Bueno, a eso compara lo que yo creo, según mi intelecto humano pecaminoso, como justicia. Ante Dios, trapo de inmundicia. Hermanos, vamos llegando ya al final de este mensaje. Julián, ¿querías decir alguna acotación, algunas palabras? Sí, bueno, yo estaba leyendo también acá, no sé si vos leíste el primero escrito, pero es lo mismo, digamos, que habla del zarandeo. Y el zarandeo no está hablando que lo produce el papado, que lo produce la persecución. Acá dice que el zarandeo lo produce el mensaje directo del testigo fiel. El mensaje de la Odisea es lo que produce el zarandeo dentro de la iglesia. Es un mensaje que trae, como hemos leído, arrepentimiento. ¿Sí? O sea, no dice el zarandeo lo producirá el papado, la persecución, no lo dice. Y es más, yo creo que no hay ninguna cita de Elena G. de White que diga eso. ¿Sí? Sí dice que van a haber citas que se las interpreta de una X manera, sí. pero esta cita es clarísima. O sea, Claro, ustedes la claro. pueden leer, hermano, lean primero escrito, capítulo de zarandeo, Sí. y no está yapada, como pasa con otros escritos. No. Es lo que vos decías, creo que tiene un orden cronológico. Hermanos, no confundan texto original de la hermana White con meditaciones armadas. Por ejemplo, el libro Maranata. El libro Maranata es un matinal armado, creo que por Enrique Chay, creo, donde, por ejemplo, el pastor Enrique Chay, con toda su buena intención, ponía un título y abajo pegaba una cita de la hermana White. Entonces muchos hermanos usaban Maranata como fuente empírica para armar una doctrina. Una vez yo di un sermón y un hermano me dijo, mira, no, está mal porque la hermana White dice tal cosa. Y yo digo, qué raro que la hermana White, porque si está diciendo tal cosa, si la Biblia dice no, la hermana White aparentemente dice sí, aquí está la cita de Maranata. Me manda la cita de Maranata y usted vea que Maranata tiene una cita y abajo tiene unas abreviaturas. Entonces yo fui y abrí la abreviatura de 2 citas que estaban yapadas y vi en el original, no decía nada de lo que decía el texto que decía arriba como título. El título estaba añadido por el editor, pero las citas originales no decían nada ni del título, ni el contexto inmediato, ni... A veces se hace decir a la hermana White lo que la hermana White no dice. A veces se nos lleva a creer que la hermana White está por encima de la Biblia, lo cual no es así, hermanos, no somos una secta. Tenemos el principio de sola escritura. Ampliamos el entendimiento de la escritura, como hicimos ahora, con los escritos de la hermana White. No es que conforme a los escritos de la hermana White yo voy a interpretar la Biblia. Nosotros hemos empezado por la Biblia y después fuimos a un escrito. Bien, hermano, quisiera decir unas palabras final, ya estamos en minuto... si vos me permitís un cortito, ¿no? Un cortito. Es bueno lo que vos decís. Por ejemplo, yo tengo un libro Maranata, también tengo preparación para la crisis final, tengo acontecimientos finales o eventos de los últimos días, pero si vos te fijás, hay un orden cronológico en este libro, en primeros escritos, que fue las primeras visiones que ella tuvo, ¿sí? Y también en el conflicto de los siglos, vos tenés un orden cronológico, ¿sí? Bueno, acá tengo unos marcadores, pero como vos decís, no es bueno lo que se hace muchas veces de poner un subtítulo y como viene una frase que queda como, no sé cómo le podría decir, como el pastel de la
la cereza del pastel o del postre, Claro, como se le dice. No hay que sacar un texto fuera de su contexto, ¿sí? O sea, como vos decís, se han hecho muchísimos libros de Elena, no estoy criticando, pero simplemente digo que se han sacado citas aisladas y sí, se ha puesto un subtítulo, como vos decís, entonces por eso tenemos que ir a lo primero, a los al libros que no han original. sido, claro, que no han sido citas sacadas y armadas para decir algo, ¿sí? Sino que no hay que utilizar los textos fuera de su contexto para decir algo que ella no dijo, sino que tenemos Claro, que utilizar estos libros donde vemos un orden cronológico, lo que ella dio o vio en sus visiones, ¿no? bien. Eso es muy importante. Hermano, vamos llegando al final. Como decía la cita, había gente que no resistía a al entorno de lo que Satanás intentaba inducirlos. Y no perdamos esto. Decía la cita que perdían de vista al cielo. No perdamos de vista a Cristo y Cristo crucificado. El apóstol Pablo decía, no he hecho otra cosa que presentar a Cristo y a este crucificado. El centro del mensaje a la Odisea es Cristo. Cristo dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. No perdamos de vista a Cristo. En el libro de Hebreos, quiero leer lo último, respecto a esto, de mantener la vista puesta en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia, aunque estemos en zarandeo, con paciencia, aunque tengamos problemas familiares, la carrera que nos es puesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y fíjense, esto es un mensaje que nos habla desde el aspecto psicológico también, y una forma, un estilo de vida, el versículo 4, que a veces se nos cruzan pensamiento y cosas angustiosas del pasado y de decisión, y que creemos que nos siguen buscando las consecuencias del pasado. Nos arrepentamos, vayamos a los pies de Cristo, deja que Cristo entre en tu corazón. Mira lo que dice Pablo de cómo debes correr, puesto los ojos en Cristo, solamente en Él, no es lo que hace el pastor, no es lo que hace el hermano de iglesia, en Cristo. Dice el versículo 3, reducid pues vuestro pensamiento. Reduzca los pensamientos de usted y piense en lo que le pasó a Cristo, en lo que Cristo hizo por usted. Reducid pues vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Hermanos, esto fue la meditación que quería compartir con ustedes. Se nos hizo un poquito más largo de lo habitual, les pido disculpas, pero es un tema mucho más largo y mucho más abarcativo. Pero es un tema de transformación. El Señor quiere un pueblo consagrado, quiere que tú seas parte del pueblo consagrado. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, sé fiel y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y en él cenaré y en él haré morada. Julián, ¿quieres decir una palabra final, un saludo para la audiencia? Sí, bueno, Nicolás, la verdad que es muy importante, ¿no? No, como vos decís, no estar peleándonos, discutiéndonos y volviendo al tema de Elena G. de White, vos tenés que estudiar. Hay muchas citas que dice que las leyes dominicales van a ir aumentando conforme vaya pasando el tiempo, pero bueno, el decreto dominical de muerte, eso lo podemos ver en otro momento, va a ser después de la lluvia tardía, después del fin de tiempo de gracia. Ahí recién va a ser la persecución final, en donde ella misma dice que vamos a ser protegidos, vamos a ser guardados por Dios. Y en ese momento es cuando nosotros vamos a huir al campo, a las montañas, no ahora, porque ahora no Cuando nos se está termina diciendo. el Evangelio, cuando se termina la Claro, prédica. cuando se predicó, cuando ya vinieron las plagas, cuando ya vino el fin de tiempo de gracia, luego las plagas, y ahí nos echan la culpa a nosotros, dice que nos van a buscar perseguir, ella misma lo dice,
pero dice que, bueno, que Dios nos va a proteger y los ángeles en esos momentos, ¿no? O sea, por eso no hay que poner, como dijo Jesús, y ya para finalizar, ¿no? Mis palabras, dijo Jesús, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, dice, más el alma no puede matar, sino más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. ¿A quién tenemos que temer? ¿Al papado? ¿A la persecución? A Cristo. Si nosotros no somos hallados justos delante de Él nos va a destruir, hermano. O sea, vamos a ser destruidos con los impíos. Por eso tenemos que vencer el pecado, como dice Jesús. Al que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Bien, bien, Julián. Gracias por tu disposición, gracias por acompañarnos. Les mando un saludo a todos los hermanos que nos siguen por las redes. Ya saben, dejen su comentario, no olviden suscribirse, darle like al video para que este mensaje llegue a más hermanos. Así que, bueno, hermanos, fue todo por hoy. Una vez más, para la gloria de Dios, esto fue Iglesia Virtual. Hasta la próxima.